Quiero que cerremos allí los ojos por un segundito. Vamos a orar y le vamos a decir al Señor: Señor, hemos venido en esta mañana con un único fin, y es adorarte a ti, es glorificarte a ti. Señor, gracias porque eres fiel, eres grande, eres Dios de misericordia. Y le invito a que usted allí diga conmigo esta oración muy en el fondo de su corazón. Hagamos un alto en el camino y nos vamos a centrar en el Señor. Diga al Señor: oh Dios, diga conmigo: oh Dios, revélame más de tu santidad, revélame más de mi pecado. Ayúdame a odiar el pecado y amar la rectitud, tal como tú lo haces. Repudias el pecado, convénceme de mi maldad y haz crecer en mí un espíritu de arrepentimiento. Hazme santo o santa, porque tú eres santo. Amén. Bueno, estamos trabajando en un énfasis. ¿Recuerda cuál es el énfasis? Allí lo tenemos en ese pendón. ¿Cómo es? Eso. Y creo que todos estos días nos han hablado mucho del tema. Pero orando al Señor, ¿qué hablar que tenga que ver con Jesús? Porque la idea es que usted y yo conozcamos más de Jesús y tratemos de imitarlo a Él en todo lo que Él es. Y en estos días me encontraba con un libro, y ahí sí, como dice el pastor, las diosidencias. Yo no estaba buscando ese libro, pero Dios sí sabía que quería que yo lo leyera. Y me puse a leer un libro una mañana, me gusta leer, y me encontré con el tema de la santidad. Y me pasó algo que le pasó a la escritora de ese libro. Y voy a leer algo de lo que leí, que me movió como a ella a escribir este libro, me movió también a hablar sobre la santidad. Creo que la santidad es un tema ¿para quién? ¿Para los de afuera o para la iglesia? Es para la iglesia. Es un tema netamente para la iglesia. Yo le puedo decir al que está en el mundo, que no tiene a Cristo, que no tiene al Espíritu Santo, que se santifique. Es la iglesia, usted y yo, los que tenemos que buscar ¿qué? La santidad. Y nosotros con urgencia necesitamos que se nos hable más de ese tema. Yo le decía al pastor que día en el amanecer, ojalá no fuera solamente este tema, sino que se hablara muchas veces sobre la santidad, porque lo necesitamos todos. ¿Amén? Dice la escritora dice: la carga de mi corazón se ha intensificado a medida que recibo cartas y correos electrónicos de personas inquietas por lo que ven suceder en la iglesia. El siguiente comentario ilustra la preocupación de este remanente de creyentes. Parece que a los líderes de nuestra iglesia no les preocupa tanto la pureza como a nosotros. No están de acuerdo con nuestro sentido de lo bueno y de lo malo en lo que respecta a temas como la televisión, el cine, la forma decorosa de vestirse y la bebida. Parece que creen que la mejor forma de testificar a los perdidos es ser como ellos. Otro dice: mi propio compañero de rendición de cuentas no tiene problemas en ver películas de contenido dudoso o espectáculos televisivos que promueven la fornicación, el adulterio y el pecado flagrante. Nuestro pastor de jóvenes me dijo que ver películas de contenido dudoso está bien, ya que esto le permite conocer de cerca lo que vive la juventud actual. Otro dice: no queremos causar divisiones ni mostrarnos como personas justas o legalistas. Es solo que mientras más aprendemos acerca de la pureza y de la rectitud, más parece debilitarse la vida cristiana que vemos alrededor nuestro y no sabemos qué hacer. Mi esposa y yo hemos perdido demasiado tiempo jugando a la iglesia,
Y no queremos que nuestros hijos piensen que Dios tolera o consiente el pecado. ¿Será que estamos equivocados? Y ella se pregunta, ¿será que están equivocados? Y vuelve y dice, el resultado es que al escribir este libro, el Espíritu de Dios ha obrado en mí. Al sentir el dolor por los leves y no tan leves estragos que ha causado el pecado en los cristianos y por el grado en que la Iglesia ha adoptado los valores del mundo, he tenido que afrontar el hecho de que muchas veces me molesten más las fallas de otros que mis propias deficiencias. Tiendo a desestimar y racionalizar en mi vida ciertas faltas que me perturban cuando las veo en otros. En mi lucha por intentar comunicar el mensaje de la santidad, Dios ha sacado a la luz con amor y gracia mi propia falta de santidad. Creo que yo le digo, como dije hace un momento, experimenté lo mismo que ella. Creo que si algunos estuviéramos totalmente aptos para hablar de la santidad, creo que ninguno podría pararse a hablar de la santidad. Pero es algo en lo que toda la Iglesia está luchando o estamos luchando por buscar la santidad y ser aceptos delante del Señor. Y hoy vamos a hablar del tema. ¿Y a quién yo me refiero en esta mañana? ¿A quién me estoy refiriendo? La autora de este libro es Nancy DeMoss. Es la presentadora y maestra del programa Aviva Nuestros Corazones que se transmite en inglés en más de 500 emisoras de radio en los Estados Unidos. Ha escrito más de 20 libros, incluyendo El éxito de ventas, Mentiras que las mujeres creen, y otro libro como La verdad que las hace libres. Y yo creo que más de una de nosotras, las mujeres que estamos acá, conocemos a esta mujer. Hemos leído libros sobre ella. Es una mujer muy usada por Dios, pero me sorprende y admiro la sensibilidad y la honestidad y la humildad de admitir que ella se encontró falta de santidad, pero se sintió muy desafiada en predicar sobre el tema y en enseñar sobre el tema. Y creo que todos nosotros debemos ser desafiados porque entre más nosotros conozcamos lo que es la santidad y lo que es el pecado y las consecuencias o los beneficios de ellos, vamos a poder entrar más a conocer y a trabajar en función de eso, ¿cierto? Mayor importancia cobrará para nosotros. Y pienso que el mensaje del arrepentimiento y la santidad, mis amados, debe proclamarse hoy por hoy, no escasamente. Debemos seguir hablando del arrepentimiento, ¿cierto? Y la Iglesia debe escuchar con atención, y en cada generación debe escuchar con atención esta temática como es la santidad. Sin duda, mis amados, vamos a poder ver con más claridad, vamos a entender un poco más el mensaje del Calvario, de la cruz del Calvario y la increíble gracia santificadora. Primera de los Tesalonicenses es un texto que nos habla a todos nosotros qué es lo que la palabra nos exhorta a cada uno de nosotros los que un día decidimos seguir al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y es que debemos buscar una santidad integral. Integral quiere decir que es completa, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Me puse a mirar varios textos, no voy a leer varios textos, pero sí voy a leer dos que me llamaron especialmente la atención. En la versión Dios habla hoy, dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y me puse a leer otras versiones sobre este tema, y eso que dice allí que el alma, el cuerpo y el espíritu debe estar sin defecto, en otras versiones dicen para que se mantenga sin culpa, en otras dicen para que esté sin reprensión, para otras dicen
santidad. Todas estas palabras hablan de santidad. Y entonces es lo que nosotros necesitamos entender, que como iglesia, ¿cierto? Ustedes y yo somos la iglesia de Cristo, no son las paredes, no es la institución. Ustedes y yo somos la iglesia de Cristo. Debemos buscar que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, que tiene que ver con la mente, las emociones y la voluntad, y nuestro espíritu, todo nuestro ser, hable de ¿qué? De santidad. Ser santo es vivir pleno de Cristo. Diga conmigo, ser santo es estar pleno de Cristo. Es reflejar la belleza y el esplendor de nuestro Señor Santo en la tierra, ¿cierto? No nos inquieta muchas veces hablar. Yo sé que no es un tema muy comercial. De hecho, que nosotros con mi esposo tenemos acceso a la librería cristiana. Uno va y hay libros de muchos temas. Y hay libros de santidad, pero no es que abunden los libros de santidad. Las canciones, hay muchas buenas, centradas, bíblicas, pero no son demasiadas canciones. Se predica poco de la santidad. Y a nosotros no nos inquieta hablar de la santidad como un concepto abstracto, pero si se torna demasiado personal o interfiere en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, ya nos empezamos a sentir un poco ¿qué? Incómodos. No nos gusta que nos hablen de santidad. Entonces, mis amados, generalmente la santidad tenemos como una imagen de santidad, una gente lúgubre, con peinados y vestidos. Anoté esto porque me llamó la atención y es verdad. Vemos gente con peinados y vestidos anticuados, una vida austera, triste, con una larga lista de normas y condiciones, viviendo de pronto en un monasterio, hablando muy pasito porque los santos hablan muy suave, ¿cierto? Escribiendo todo el tiempo cosas bíblicas, cantando himnos sin parar, orando y ayunando todo el tiempo, y que no se interesan por ninguna actividad normal de la vida cotidiana. Cuando pensamos en la santidad, como lo estoy diciendo, creo que no nos llama mucho ¿qué? No nos llama mucho la atención. Y como dijimos, el tema no es tan popular. Pero ¿qué es la santidad? Creo que hoy necesitamos entender un poco más lo que es el verdadero sentido de la santidad. ¿Amén? ¿Qué es la santidad? En la Biblia, la santidad significa integridad moral. Significa integridad moral. Una cualidad, mis amados, estimable, que incluye la bondad, que incluye la misericordia, la pureza, esa moral intachable, pero también la piedad. La santidad tiene dos caras, tiene dos palabras que son diferentes pero muy relacionadas. Y lo primero habla de ser apartados. ¿De ser qué? Apartados. Cuando hablamos de apartados, viene de una raíz que significa cortar, separar, distinto, diferente. Eso es lo que significa la raíz de santidad. En las escrituras, cuando ustedes y yo estudiamos la palabra, nosotros vemos que Dios apartó ciertas cosas y ciertas personas para el uso exclusivo de Él. Para uso exclusivo. No debían usarse para usos o fines ordinarios, cotidianos, pues eran ¿qué? Santos. Por ejemplo, no me voy a tener en las citas, pero en otra oportunidad seguramente vamos a hablar de ese tema. Recordemos que Dios apartó de todo lo que Él hizo, apartó un día, ¿recuerdan? Amén. El día de reposo. Eso está en Éxodo 16:23. Dios apartó un día de la semana y lo llamó el día de reposo y lo consagró para Él. Es lo que nosotros llamamos el día del Señor. Y nosotros venimos a la iglesia y creemos que cumplimos, pero realmente si siguiéramos los parámetros bíblicos es un día donde Él tenía establecido que no se podía hacer absolutamente nada. Todo se debía dejar hecho desde el día anterior y solamente dedicarse a Dios. Dios mismo lo dedicó como el día de Él, pero también
los israelitas debían apartar la primera porción de sus ingresos como un diezmo santo. Debían apartar las primicias. Lo primero que ellos tenían lo debían de guardar como un diezmo santo. Esto está en Levítico 27:30. Dios también apartó un lugar específico donde Él se reuniría con su pueblo. ¿Recuerdan cómo se llamaba? El tabernáculo. Y en el tabernáculo, en Éxodo 26:33, nos dice, dentro del tabernáculo había un lugar que se llamaba el lugar santo, y también más adentro había un lugar que se llamaba el lugar ¿qué? Santísimo. En Éxodo 19:6, si usted, lo voy a leer, Éxodo 19:6, ¿qué le dijo el Señor al pueblo de Israel una vez que lo sacó de Egipto? Ustedes serán mi reino de sacerdotes. ¿Serán qué? Mi reino de sacerdotes. ¿Quién eran los sacerdotes? Los que mediaban entre Dios y los hombres, ¿cierto? Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Le dice a Moisés, este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Él no quería un segundo lugar, él quería que fuera uso exclusivo de él. Y en Levítico 20:26 hay otro texto que me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué el Señor llamó al pueblo como su pueblo santo? Porque el Señor los había apartado. El Señor los apartó, ¿cierto?, de otras naciones, y la distinción y privilegio exigía la obligación de llevar vidas santas. Ahí lo confirma Levítico 20:26, dice, sé santo. Vean conmigo, sé santo, porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas ¿qué? Diga, la he separado de las demás naciones para que sea ¿qué? Mío. Ese es el Dios al que usted y yo servimos y seguimos. Ese es el Dios que nos llamó. Somos de su propiedad. El concepto bíblico de santidad encierra un sentido de pertenencia a Dios. Le pertenecemos al Señor. Y en el Nuevo Testamento, porque algunos dirán, no, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios también apartó a los judíos y a los gentiles y los llamó ¿cómo? Iglesia. ¿Lo llamó qué? Iglesia. Él apartó un nuevo cuerpo. Él apartó un nuevo cuerpo integrado por judíos y gentiles. Recordemos que iglesia significa una asamblea llamada fuera. Recordemos, la iglesia no es el templo, las paredes, la alianza. La iglesia es un cuerpo de creyentes que ha sido llamado fuera de este mundo y apartados para los santos propósitos de Dios. Eso significa iglesia. Entonces nosotros debemos empezar a entender el verdadero sentido de lo que es la iglesia de Cristo. Es un llamado, mis amados, es un llamado. Dios nos llama a santificarnos, es a permanecer, a entrar en una relación de amor y es exclusiva con Dios mismo. Eso es un gran privilegio, poder nosotros tener esa relación personal y exclusiva con el Creador del cielo y de la tierra. Es participar, ojo, es participar en el gran y eterno plan de nuestro Dios Redentor para el mundo. Dios no cuenta con nadie más sino con su ¿qué? Con su iglesia. Con su iglesia. Pero no podemos aparecernos de cualquier manera. Si somos su iglesia, nos debe identificar la santidad. Amén. Pero hablamos del primer término que es apartado, el segundo término es pureza. ¿Qué es pureza? Es ser limpio, ser libre de pecado. Y cuando hablamos de esta pureza, habla de que todos nosotros podamos reflejar el carácter moral de Dios Santo. Ustedes dirán, pero ¿cuál es el carácter moral de Santo? Dios tiene atributos que son solo de Él, como Dios, pero también tiene atributos
morales. ¿Cuáles son los atributos morales de Dios? Que Él es bueno, que es amor, misericordioso y clemente, compasivo, paciente, que es verdad, que es fiel, que es justo. A eso Dios nos llama cuando habla de santidad. Debemos reflejar ese carácter del Señor, ese carácter moral del Dios Santo. Cuando leemos el libro de Levítico, no sé si les ha pasado, cuando leemos Levítico, Dios es muy minucioso en cada detalle en las ceremonias. Él era así, uno dice, pero ¿por qué tan detallado en lo que tenían que hacer y no hacer, en lo que tenían que comer o no comer? ¿Cómo era que se debían acercar a Él, cómo no? Él era muy, muy detallista, y es que el Señor está muy interesado de cada área, de cada cosa, por sencilla que sea, de nuestra vida. Y le interesa mucho cómo usted y yo nos acercamos. Y es que en medio de esta enseñanza, en medio de todas estas reglas que contiene Levítico, el Señor se propuso enseñarnos que Él es santo y que la santidad, mis amados, no es una opción para los que le pertenecen. No es si usted quiere o no quiere. Es que sencillamente la palabra dice que nosotros debemos anhelar la santidad, sin la cual nadie ¿qué? Eso es claro, ¿cierto? Es junto a la Biblia dice así. Sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando Él dice nadie, es nadie. Y de pronto también me dicen, pero es que eso eran algunas condiciones y normas muy puntuales de la ley del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, reiterativamente, yo lo digo solamente unas palabras, por eso no me detengo porque apenas estoy en la introducción. No podemos detenernos, pero la palabra en el Nuevo Testamento reiterativamente nos llaman a una vida de absoluta pureza, como su iglesia. Por ejemplo, en Mateo 5 dice, por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es ¿qué? Es perfecto. En 1 Timoteo 5:22 dice, consérvate puro. En 1 Corintios 15:34 dice, vuelvan a su sano juicio y dejen de pecar. 2 Timoteo 2:19 dice que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Amén. En Romanos 12:9 vuelve y lo dice, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Entonces, mis amados, la santidad no es para un grupo selecto de la iglesia. La santidad aún es para mamás que luchan con sentimientos de desánimo, que se sienten inútiles, que se sienten con una baja autoestima. Cierto que muchas veces se están lamentando y quejándose todo el tiempo, y muchas se refugian en novelas románticas, idealizando algunas relaciones sentimentales. Pero la santidad también está para los estudiantes y las estudiantes que están bajo el bombardeo permanente y la presión de conformarse al mundo. Pero la santidad también está para los viudos, los solteros. Amén. Para esos viudos, esos divorciados, esos solteros que se sienten solos y luchan por permanecer sexualmente puros. La santidad es para parejas que luchan con la amargura hacia el cónyuge por haberlo abandonado, por haberle maltratado, haberle hecho daño. La santidad es para aquellos que se sienten tentados, desamados a engañar en sus informes financieros y sus balances. La santidad es para aquellos que se sienten tentados de abandonar su liderazgo espiritual en el hogar. Pudiéramos decir, mis amados, entonces, que todo el que invoca el nombre del Señor es llamado ¿a qué? A buscar la santidad, mis amados. Dios es fiel y no nos ordenaría hacer algo sin equiparnos para poder lograrlo. Él sabe que es imposible que usted y yo seamos santos. Él sabe que no lo podemos hacer. Y por eso Él ha dispuesto que podamos vencer el pecado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el Señor envió a su Espíritu Santo. Usted y yo no estamos solos para combatir el pecado. Él nos puede ayudar en nuestra debilidad. Amén.
Por eso, además, nos dio un recurso sobrenatural que es inmerecido, por eso se llama gracia, para que Él nos dé el querer como el hacer, para santificarnos. Es el Espíritu Santo quien nos da el deseo de hacerlo. Usted y yo no podemos hacerlo. Como dice nuestra hermana Ligia, la carne no es cristiana. Realmente a la carne le gusta el pecado. Dentro de los atributos exclusivos de Dios, mis amados, es que Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, es trascendente. Al dirán que es trascendente, es ser diferente, independiente de su creación, no tiene principio, no fin. Es eterno, es inmutable, Dios es trino y es uno, pero también dice que esos atributos exclusivos de Dios es que es perfecto y santo. ¿Dios es qué? Quiere decir que Él es íntegramente, sin pecado y absolutamente justo. Por eso nos exige santidad. Él nos dio una naturaleza, ¿cierto? Nos creó a imagen y semejanza de Él. Ustedes y yo estamos capacitados para ser santos, solo que no lo podemos hacer, ¿qué? Solos. El hombre está capacitado para pecar, Dios no puede pecar. En Levítico capítulo 11, versículo 44 al 45, Levítico 11, 44 al 45 dice: pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte y ser santos, porque yo soy ¿qué? Bueno, no veo la cita. Porque yo soy santo. Así que no te contamines al tocar cualquiera de esos animales pequeños que corren por el suelo, pues yo, el Señor, soy quien te sacó de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Por tanto, sé santo, porque yo soy ¿qué? Santo. Siempre el deseo del Señor fue tener un pueblo santo, porque Él es ¿qué? Santo. Y así se lo mandó decir al pueblo con Moisés. En Éxodo 19, 5 al 6, dice: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes y mi nación santa. Y entonces usted podría decir: bueno, ¿y de nosotros qué? En el Nuevo Testamento habla que usted y yo somos llamados en este tiempo a ser santos. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Diga, yo soy elegido. Dice: son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Usted y yo somos posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Y cuando vemos la Biblia, hasta Apocalipsis, hasta el capítulo 21, hay un texto que habla de que somos sacerdotes. Pero Apocalipsis 1:6 dice que Él ha hecho de nosotros, los que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por su sangre, dice que ha hecho de nosotros un reino ¿de qué? De sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre y para siempre. Entonces, ¿quién es nuestro referente de santidad para nosotros? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Diga, Jesucristo es mi referente. Y creo que de principio a fin, mis amados, el camino de la santidad es una vida de fe. Una vida de fe en la persona, en la obra y en el evangelio de Cristo. Amén. Fuimos justificados. Usted y yo fuimos justos. Fuimos declarados justos por la fe en la obra expiatoria del Señor Jesucristo. Fuimos santificados. Fuimos hechos justos de manera progresiva, de acuerdo a las decisiones que usted y yo tomamos mientras vivimos en esta tierra. Es por su gracia
es por su gracia santificadora que obra el Espíritu Santo. Quiero rápidamente decir algunas cosas. ¿Cómo es que usted y yo nos santificamos? Usted dirá, bueno, pero ¿cómo es eso? Hablamos mucho del tema, escuchamos mucho del tema, pero ¿cómo será eso? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo es que es posible que venga la santidad a su vida? Y lo primero es que alcanzamos la santificación por la fe. ¿Alcanzamos la santificación por la qué? Por la fe. ¿Están conmigo? Hechos 26, 18. Yo me gusta más que todo, generalmente yo lo que hago es traer muchos textos bíblicos. Es mejor que hable la palabra y no hable el rocío. Alcanzamos la santificación por la fe. Hechos 26, 18. Estas son algunas instrucciones que el Señor le dio al apóstol Pablo cuando lo llamó a ganar los gentiles. Y le dijo, yo lo he ganado a usted, lo he escogido a usted para que vaya a los gentiles con un propósito. Amén. Dice el Señor al apóstol, para que abra sus ojos. Ese es un resumen de lo que el Señor lo mandó a hacer al apóstol Pablo con los gentiles. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la ¿qué? A la luz, y de la potestad de Satanás, ¿a quién? A Dios, para que reciban por la fe. Ahí lo dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre ¿qué? Entre los santificados. Entonces, mis amados, es la fe, esa fe que usted ha puesto en nuestro Redentor, en la obra sacrificial en la cruz del Calvario. Amén. Es la fe, esa fe es la que nos santifica a nosotros. Pero también viene la santificación por la unión con Cristo en su muerte y resurrección. Por la unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Romanos 6, 1 al 4. Es bueno que tomen apuntes de estas citas para que en su casa retroalimenten lo que Dios nos está hablando. Por la unión con Cristo en su muerte y resurrección. Dice el texto, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos ¿qué? Muerto ¿a qué? Al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo el pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo, ¿cuándo qué? Cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto, diga, yo he muerto. Hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre. Diga conmigo, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Mis amados, ahí habla que es participar de la muerte y la resurrección de Cristo. Es un símbolo. Cuando usted viene a Cristo, usted es crucificado y muere con Cristo. Es sepultado, así como Jesús. Y asimismo participa en la resurrección cuando Él fue levantado de su tumba para vivir ¿qué? Una vida nueva. Usted y yo no nos convertimos para seguir esclavos del pecado. Amén. No. Nosotros fuimos salvos para vivir una vida santa. Porque es la única manera que usted y yo podemos tener relación con un Dios ¿qué? Santo. Entonces, alcanzamos la fe por la santificación por la fe, por la unión con Cristo en su muerte y resurrección. Tercero, por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Primera de Juan 1, 7 al 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué? Y su sangre, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? ¿De algunos? De todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Diga conmigo, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Limpiarnos. Aquí habla de santidad. Limpiarnos de toda maldad. Mis amados, ¿están dispuestas
inmediatamente vengamos a esa fuente inagotable de perdón, de redención. Ahí está. Pero ¿cómo más usted y yo nos santificamos? Por la palabra. En Juan capítulo 17, cuando el Señor Jesús hizo esa oración sacerdotal delante del Padre, el Señor le dijo, ¿cómo le dijo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí tenemos que hablar de dos enfoques. El Señor Jesús estaba muy preocupado de la santidad de sus discípulos porque eso fue antesito del arresto para ser crucificado. Porque Él sabía que si no entendían el sentido de la santificación, no iban a poderse mantener con el Padre, con Dios. No iban a poder ser como Jesús. No iban a poder ser semejantes, no iban a poder vivir como Él. Por eso le dice, santifícalos en tu verdad. Y cuando hablamos de la verdad tenemos que hablar de dos enfoques. La primera es hablar de la verdad como la palabra viva de Dios. ¿Quién es la palabra viva de Dios? ¿Quién es la palabra viva de Dios? Diga Jesucristo. En Juan capítulo 1, el apóstol escribe o se refiere a Jesús como el verbo. ¿Recuerdan? Como el verbo. Él es el verbo. Le dio un nombre. Él es el verbo. Entonces, la palabra viva de Dios es el verbo. Es Jesucristo. Jesús como verbo, como la palabra personal de Dios, nos indica, dice Dios, dice su palabra en Hebreos 1, del 1 al 3, dice que Él vino en los últimos tiempos para hablar a través de su Hijo. El Señor Jesucristo vino a esta tierra para hablar, traer un mensaje del Padre, de arrepentimiento, amén, de salvación. Él es el verbo vivo de Dios, Él es el vivo. Pero hay otra verdad, y es la palabra, es la revelación de la palabra escrita de Dios. Usted la tiene ahí en sus manos. Esa palabra revelada por el Espíritu Santo nos santifica. Es como un espejo para nosotros, nos muestra cómo es que usted y yo somos delante de Dios. Y es ahí donde usted y yo somos convencidos por la palabra, porque dice que es como espada de ¿qué? Ella va hasta lo más profundo de nosotros. Y además tenemos al Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, mis amados, la santificación viene cuando hay en usted y hay en mí devoción por guardar la palabra de Dios, no solamente leerla como un libro más. Cuando usted y yo nos acercamos a la palabra, debemos asegurarnos de caminar en ella, que esa palabra se haga carne en nosotros. Por difícil que sea, tenemos que ir al Espíritu Santo y decirle, Señor, no puedo, esto es muy difícil, es muy complicado, pero con tu ayuda, ¿lo vamos a qué? A lograr. Y el Espíritu Santo, quien nos ayuda en nuestra debilidad, Él nos va a ¿qué? Ayudar. Pero hay otra manera como usted y yo nos santificamos, mis amados, y es por la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo en el corazón. La obra regeneradora y santificadora en nuestro corazón. Hay muchas personas que escuchan del nuevo pacto. ¿Ustedes han escuchado del nuevo pacto? Iglesia, ¿han escuchado del nuevo pacto? Bueno, quiero que sinceramente me levanten la mano. ¿Quién sabe cuál es el nuevo pacto? Bueno, ¿sí ven? Yo lo digo porque yo por muchos años no entendía que era el nuevo pacto, y hoy usted lo va a aprender, y le voy a animar que usted subraye en su Biblia, porque ahí habla cuál fue el nuevo pacto que Jesús o que el Señor dijo desde Jeremías para nosotros y se cumplió en Jesucristo. Amén. Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. Jeremías 31, del 31 al 34. Dice ahí la palabra, lea conmigo. Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ¿qué? Ese pacto,
rompieron ese pacto a pesar de que les amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto, mis amados, entiendan, este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de estos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones, o sea, mis mandamientos, mi palabra, en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. No sé si usted se alegra, mis amados. Ese es el nuevo pacto que nos rige a nosotros como iglesia. Ese es el nuevo pacto. Por eso, cuando Satanás venga a acusarlo de su vida pasada, de su pecado pasado, recuérdele que usted está bajo un nuevo ¿qué? Pacto. El Señor nos perdona y ya no se vuelve a acordar de ellos. Por eso no se deja acusar, mis amados. Si usted pecó, arrepiéntese, dice la palabra, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mis amados, hay algo poderoso en fijar nuestros ojos en Jesús. Por eso hoy el título de la enseñanza es una mirada que santifica. Hay algo poderoso en fijar nuestros ojos en Jesús, en nuestra búsqueda de la santidad. Si usted y yo miramos al Señor Jesús, somos transformados a su imagen. ¿Somos transformados a qué? A su imagen. En este momento, seguramente nuestra capacidad de contemplar al Salvador es limitada, porque estamos en un cuerpo ¿qué? Finito, caído, naturaleza débil. Aún debemos luchar con nuestra carne. ¿Quién lucha con la carne? Yo lucho con la carne. Amén. Aún tenemos que luchar con la carne. Pero un día, completamente libres del pecado, mis amados, podremos ver a Cristo con toda claridad tal como Él es. Al verlo, mis amados, lo adoraremos plenamente y podremos ser como Él es. Amén. ¿Ustedes lo creen? Amén. En este momento, nuestra transformación en su semejanza será ¿qué? Completa, cuando lo veamos como Él es. En 1 Juan, capítulo 3, 2, dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Amén. Nuestro mayor anhelo, mis amados, es que esto que está aquí, en esta cartelera, se cumpla en nosotros. Amén. Que nosotros podamos ser como el Señor, vivir una vida al estilo de Jesús. Nuestra vida es como un rompecabezas, yo lo decía en el amanecer en estos días, el viernes. Es como un rompecabezas. Cuando usted va a armar un rompecabezas, generalmente tenemos una imagen de cuál es qué figura o qué imagen es la que tenemos que llegar a formar, ¿cierto? Ustedes se imaginan si no tuviéramos esa imagen o ese punto de referencia, ¿ustedes creen que podríamos armar toda esa cantidad de fichas que no tienen forma ni orden? ¿Ustedes creen que lo podríamos lograr? No lo podríamos lograr. Por eso nuestro Dios nos dio una imagen, es la imagen de Jesús. Es la imagen de Jesús. Dios nos ha dado una imagen que muestra cómo nos veremos cuando haya terminado su obra santificadora y transformadora en su vida. Seremos como Jesús. Pero tenemos que acercarnos a Él. Amén. Él dice la palabra que Jesucristo es el esplendor de la gloria de Dios. Por eso tenemos que cada día ser más como Él, acercarnos a Él, volver nuestra vista a Él. Quiero que se pongan en pie, por favor. Él es nuestro referente. Cierre sus ojos. Dígale, Señor, yo quiero hacer un examen o una revisión muy introspectiva y personal. Dígale, Señor, yo quiero que tú me ayudes, Señor, analizar cómo está mi proceso de santificación en comparación con la vida del Señor Jesús. Creo que el llamado a la santidad es un llamado a seguir a Cristo. Si la búsqueda de la santidad, mis amados, no se centra en Cristo, realmente será
una justicia propia, un esfuerzo personal e inútil, sino una falsa santidad que produce esclavitud y no libertad, y que el Señor no va a aceptar una falsa santidad. Solo si nosotros ponemos nuestra mirada, mis amados, en nuestra esperanza en Cristo, podemos experimentar la santidad verdadera y pura que solo Él puede producir en nosotros. Mis amados, ser santo es apropiarse de su santidad. No se trata de imitar, nosotros somos expertos en imitar, sino de dejar que su perfección, la perfección de Jesús, venga e impacte y se manifieste en nuestra carne, nuestro cuerpo mortal. Que venga y se manifieste en nuestra naturaleza. Es Cristo en ustedes, es Cristo en mi vida. Por eso dígale al Señor, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Dígale, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Dígale, Señor, yo sola o solo no lo podré lograr. Dígale, yo no lo podré lograr. Diga, Señor, gracias porque hoy tú me estás llamando a la santidad. Gracias, Señor, porque eres tú quien me estás moviendo a la santidad. Diga gracias, Señor, porque tú estás obrando en mí, estás obrando en mí. Y quiero que leamos un texto para despedir este tiempo. Yo sé que esto no es un tema de una predicación, esto es de trabajar todos los días. Amén. De coger esta palabra y empezar a ponerla por obra. Amén. En alguna oportunidad, Charles Spurgeon dijo, me gustó muchísimo esto y quiero que lo leamos juntos. Por favor, necesito el texto allí. Necesito el texto para leerlo juntos. Vean conmigo. Bueno, yo voy a decir primero algo. Un Salvador como Él, como Jesús, es la única esperanza del pecador. Ahora sí, vean conmigo. Aunque hayas luchado en vano contra tus hábitos impíos, aunque hayas tratado de acabar con ellos y resuelto una y otra vez solo para ser derrotado por tus pecados que parecen gigantes y por tus terribles pasiones, hay uno que puede vencerlos todos por ti. Hay uno más fuerte que Hércules, que puede asfixiar toda raíz de lujuria, exterminar al león de tus pasiones y limpiar los oscuros rincones de tu naturaleza maligna, haciendo fluir los abundantes torrentes de sangre y agua de su sacrificio expiatorio por toda tu alma. Lea conmigo duro. Él puede hacerlo y conservarte puro. Mírale a Él. Dígale, Señor, ayúdame a poner los ojos en ti. Solo tú vas a producir esa santidad en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.